octubre, el día donde recuerdo la criatura espantosa que había en mi pueblo, nunca lo voy a olvidar. Cuento esto para que si viven cerca de aquel bosque o pueblo donde estaba yo, jamás pero jamás vayan a pasar a Halloween ahí, porque su vida podría correr mucho peligro. Todo empezó en aquel día que yo me preparaba de ir de campamento a un bosque. Ese bosque tenía leyendas, muchas leyendas, algunas terroríficas, otras no, y algunas muy terroríficas. Pero una que da mucho terror, que hace que nadie vaya a ese bosque, fue la leyenda de una criatura que no le pusieron nombre por miedo. Decían que era el propio diablo que renacía con esa criatura en este mundo a la noche del 31 de octubre. En ese día momento nosotros íbamos a investigar esta leyenda a ver si era verdad o si no. Al bosque por tantas leyendas le habían puesto el bosque maldito o el bosque terrorífico. Nadie sabe qué había en ese bosque. Hace años que nació el pueblo no se tocó un solo árbol o se construyó algo ahí. Decían que gente que iba al bosque el 31 de octubre a la noche jamás volvía, algo que llamaba mucho la atención y daba mucho miedo. Pero algo más grave todavía, se habían encontrado cuerpos a las afueras del bosque, por lo que pensaron que había un asesino ahí. Pero lo que nunca sabían, que ese asesino no era humano. Yo fui y le pregunté a algunos vecinos del pueblo sobre el bosque, pero nadie se atrevía a decirme algo. Todo el tiempo me decían que no debería meterme ahí, había cosas que no se deberían molestar. Pero yo seguí con la idea de ir. Le pedí a algunos amigos que me acompañaran para intentar hacer esto más fácil. Pero se negaron y me dijeron que por el bien de mi vida no vaya a ese bosque. Logré convencer a uno para que venga conmigo, íbamos a estar solo nosotros dos y la noche. Pero en aquel momento, antes de partir, encontré una noticia tirada cerca mío de un diario. Decía que un hombre había desaparecido luego de estar cerca del bosque el año pasado y todavía no se había encontrado. En ese momento tuvimos un escalofrío y nos dio un poco de miedo, pero yo seguí. Le dije a mi amigo que lleváramos un arma por si acaso de defensa. Entonces empezamos a ir para el bosque. Estaba a unos 15 kilómetros, así que tardaríamos un poco, pero era mediodía, así que teníamos un largo tiempo antes de que anocheciera. En ese momento, cuando llegamos, vi anuncios en todo el bosque y de que no pase por bien a subida, valores subida, cosas así. Pero decidí ignorarlos, saqué las ramas que había para poder pasar, tenía lleno el tanque y todo estaba muy bueno, pero cuando entré empecé a sentir algo. Mi amigo me preguntó si estaba bien, pero le dije que sí, que no tenía nada. Antes de venir dejé una señal de emergencia, que si no aparecíamos antes de las 6 de la mañana nos vinieran a buscar, y me puse a pensar si les tendría que haber dicho menos o qué, pero yo no estaba seguro, tenía muchos nervios y no sabía si esto terminaría mal. Entonces decidí que yo iría a investigar y que mi amigo me hablara por el radio que teníamos. En ese momento ya eran las 5 de la tarde y todavía daba el sol en el bosque, así que decidí ir a investigar un poco el bosque. Si veis algo muy raro, saldríamos de ahí para no arriesgar nuestras vidas. En ese momento me pregunté a mí mismo si estaba haciendo lo correcto en quedarme en este bosque sin la ayuda necesaria. Pero bueno, era decisión mía quedarme, pero le dije a mi amigo si quería irse que se vaya y que me viniera a buscar a las 12 de la noche. Entonces él me dijo que estaría puntual, me dejó el arma, comida, bebida y me deseó lo mejor. Entonces había quedado solo en el bosque con mucho miedo. Por suerte, también me había dejado una tienda de acampar y una bolsa de dormir. En ese momento me dormí un rato. Cuando desperté era ya de noche, así que me levanté rápido, comí y tomé algo y empecé a andar por un bosque. Yo era bueno recordando lugares donde iba caminando, así que me tenía fe. En un momento me agarró un pensamiento como si ya hubiera estado ahí desde niño, pero decidí ignorarlo porque por ahí estaba pensando cosas por el miedo. En ese momento empecé a escuchar ruidos muy raros. En ese momento ya no tenía señal, no internet en mi teléfono, solo podía llamar a emergencias, pero la policía se cansó de ir a buscar gente al bosque por llamadas y no había nadie, así que no iban a responder llamadas desde aquel bosque maldito. Pero bueno, yo decidí estar atento y reaccionar rápido cuando lo necesitara. En ese momento empecé a escuchar a alguien llorar. Yo quería ayudar a aquella persona, pero lo que sabía que eso no era una persona, entonces decidí alejarme de ese llanto, pero entonces vi algo rojo en un árbol, creo que era una nota o algo así, y entonces fui para allá a ver qué había. Tenía mucho miedo, ya estaba entrando en pánico y no sabía qué hacer.
Pero en ese momento algo pasó, algo muy extraño. Vi era una criatura corriendo con algo brilloso rojo, así que empecé a correr rápido como si no hubiera un mañana hacia la salida del bosque, pero cuando me giré a ver si me seguía no estaba. Yo estaba temblando, tenía mucho miedo, rogaba porque no me hiciera nada. Yo me preguntaba cómo semejante cosa podría aparecer. La nota que había encontrado era uno de los carteles, solo que algo ensangrentado. Daba mucho miedo pensar en que podría hacerme esa cosa, entonces empecé a buscar la salida rápidamente, pero extrañamente me había encontrado un pueblo muy chiquito en ese bosque, solo tenía un par de casas, un hospital y una iglesia. Era algo muy chiquito, así que decidí ir para allá. Pero lo que encontré fue lo peor que había visto en mi vida. Había cuerpos colgados en las casas, en el hospital gente muerta, y en la iglesia habían muertos, pero estaban arrodillados como si estuvieran rezando, y en la ventana de la iglesia había esa criatura de nuevo. Pero en ese momento, cuando me giré, escuché un golpe que provenía desde atrás mío. No quería mirar, pero tenía mucho miedo, parecía una película de terror. Esto ya había un cuerpo más que estaba dando como la misa. Se podría decir que era un pueblo de muertos. Entonces me fui directo para irme, pero no podía encontrar la salida por donde había venido. Entonces decidí elegir una aleatoria y poder tener suerte que sea esa. Pero lo que no sabía, que solo estaba entrando a un laberinto sin fin después de salir de ese pueblo. Vi de nuevo a esa criatura, pero estaba viniendo hacia mí, era muy rápida y tenía mucho miedo de que me hiciera algo, así que decidí no parar de correr hasta que no lo viera más. Estaba viviendo la peor experiencia de mi vida solo por querer entrar a este bosque maldito. Miré mi reloj y eran las 10:30, solo me faltaba 1 hora y media para poder escuchar a mi amigo como venía. Cuando se fue le dije que tocara bocina para poder escucharlo e ir hacia el ruido. Me dolían las piernas ya y no sabía qué hacer. Quería descansar pero no podía porque esa cosa me podría agarrar durmiendo y era el fin de mis días. Entonces cuando lo volví a ver decidí correr hacia no hubiera un mañana. No sabía dónde estaba yendo y si me alejaba demasiado no podría escuchar la bocina hasta que escucho un grito que se sentía atrás mío. Salí corriendo y ni siquiera miré para atrás. Mientras corría encontré una casa. No podía creer que haya casas y hasta un pueblo ahí adentro de ese bosque. En esa casa no había nada, no encontré nada, solo había sillas, cosas tiradas, y esa casa estaba en mal estado, así que presentía que estaba hace un montón. Pero en ese momento entré a una habitación y lo que encontré fue horrible. Había una habitación satánica con cadáveres. Apenas vi eso salí corriendo para otro lado, no quería estar cerca de ese lugar. Pero cuando salí vi a esa cosa en la puerta, entonces rompí una ventana con una de las sillas y salí corriendo. Lo que vi, esa cosa era muy escalofriante, tenía cuernos, era grande con ojos negros y pupilas rojas, tenía demasiado miedo y sostenía una calabaza, era lo único que me acuerdo de él. En ese momento grité, me invadía el pánico, quería salir de aquel bosque, pero no sabía para dónde ir, ya eran casi las 12, solo tenía que esperar unos minutos para ver a mi amigo en el camino. Me puse a pensar sobre qué habría pasado acá. Yo pensaba que este lugar era un bosque lindo con animales, un pueblito todos felices, pero una casa a las afueras invocó al diablo, generando que venga siempre el 31 de octubre aparezca para mí. Cuando lo invocó el pueblo con sus pequeña cantidad de habitantes, ya que solo había 2 casas y algún par de edificios más, empezaron a ser cazados por aquel monstruo. Tenía mucho miedo y pena sobre ese pueblo, que lo peor que le pudo haber pasado en aquel momento. Vi las pupilas rojas atrás mío, yo ya estaba muy cansado, a punto de rendirme, pero el reloj ya marcaba las 12 y mi amigo ya estaba por ahí viniendo al bosque o llegando. En ese momento recordé que yo tenía un arma, me había olvidado por completo, entonces empecé a disparar para ver si me escuchaba y se apuraba más. Solo podría tocar bocina desde la entrada, ya que era imposible adentrarse más al bosque con el auto. Pero en aquel momento escuché un sonido muy bajo como de una bocina, yo me alivié mucho, empecé a disparar y él respondía, entonces fui rápidamente a seguir el sonido. Pero en ese momento escucho un grito desgarrador, pensé lo peor, que había alcanzado a mi amigo y tenía mucho miedo ya que no quería que muriera por mí. Pero después de eso no volví a escuchar una bocina, pero ya estaba cerca en ese momento y decidí rápidamente ir y fijarme si tenía las luces encendidas. Cuando pasé vi la tienda que yo había puesto, entonces ya estaba seguro de que estaba cerca.
Me dio un poco de alivio, pero vi que atrás me estaba siguiendo. Corrí con mis últimas fuerzas y le disparé los últimos 2 tiros que me quedaban del arma, pero no le pasaba nada, salía sangre, pero corría normal. Tenía demasiado miedo, pero yo ya llegaba rápido, entonces decidí rápidamente buscar el coche e irme de ahí, pero cuando estaba cerca, vi a mi amigo muerto con unas garras en el pecho, había muerto desangrado. Tenía demasiado miedo, ya no sabía qué hacer, tenía demasiado miedo y por fin había llegado al coche. Me subí rápido y arranqué lo más rápido posible y me fui rápido de aquel bosque. En ese momento vi como la criatura se alejaba y escuché como grito. Fue un grito que no puedo describir, fue el peor grito que había escuchado en mi vida. No sabía que podría dejarme completamente loco. Cuando llegué al pueblo me atendieron los médicos, rápidamente me preguntaron qué había pasado en ese bosque, les conté todo, pero nadie me decidió creer. Todos pensaban que estaba mintiendo y me dejaron como el loco del pueblo. Lo que ellos no saben que aquel leyenda grave no era una leyenda sino una verdad. Me arrepiento gravemente en haber ido a ese bosque maldito aquel día terrorífico. A partir de eso no pude dormir bien. Siempre sueño con aquel criatura, me da muchos escalofríos. Espero que el que escucho esto me crea y pueda confiar en mí y en avisaros si conoce a alguien que quiera ir a ese bosque. No vaya por lo que sea ese día.